¿Qué tal, gente motera? Hoy desde mi oficina comentarios sobre la carrera desde Montmeló, la carrera del Campeonato Mundial de Motociclismo de MotoGP, Moto2 y Moto3, que se acaba de celebrar hoy domingo en el circuito de Montmeló, Cataluña. Hubo cosas muy interesantes. El circuito de Montmeló, como ya sabéis, está en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la provincia de Barcelona, cerca de Granollers. Es un circuito que tiene 4.657 metros de cuerda y tiene 14 curvas. Después de las últimas remodelaciones que hicieron allá en su día, cuando por desgracia murió Luis Salón, no sé si os acordaréis, hicieron unas remodelaciones del circuito y actualmente tiene 14 curvas. Se corre en sentido de las agujas del reloj y este circuito se inauguró en 1991. El aforo, según mis datos, que no sé si estarán equivocados o no, es de 140.700 espectadores máximo. Y las curvas son, a saber, 6 de izquierdas y 8 a derechas. Es un circuito que mezcla un poco las frenadas con las grandes aceleraciones. Un circuito, yo diría que de piloto más que de máquina. Y bueno, este fin de semana pasaron cosas muy interesantes allí. Empezamos a hablar de ello. En cuanto a MotoGP, hay una cosa triste que decir, y es que el viernes, después del clasificatorio y los entrenamientos libres de MotoGP, nos encontramos con que las máquinas japonesas están todas al final de la parrilla. Es decir, las 4 Hondas y las 2 Yamahas están atrás del todo. No sé qué está pasando, no lo sabe nadie qué está pasando, pero parece ser que Yamaha tiene más facilidad para levantarse, según veremos más adelante, para levantarse y empezar a hacer un poco de meneo. Sin embargo, Honda, quitando el domingo, hoy domingo, que Marc Márquez quedó no en los puntos, pero no, sí quedó en los puntos, el 11 si no me equivoco, lo comentamos después, pues nos encontramos con que están retrasadas todas las otras Honda, tanto la de Mir como la de Nakagami, todas, absolutamente todas. Y esto no puede ser, tienen que tomar remedios. En cuanto al sábado, empezamos por el sábado ya. El sábado en la pole, las Aprilia tuvieron un fin de semana excepcional y estuvieron pegándose por la pole durante casi toda la Q2. Al final fue Bagnaia el que consiguió la pole, Aleix Espargaró segundo, tercero Oliveira, cuarto Viñales, quinto Jorge Martín y en 12º lugar Marc Márquez. Como veis, las Aprilia han estado en segundo, tercero y cuarto lugar en cuanto al clasificatorio para la pole. Después, en cuanto al sábado de la carrera, al GP Sprint, a la carrera al Sprint, esta se desarrolla a 12 vueltas. Cae Pol Espargaró al poco de empezar la carrera y hay una lucha entre Bagnaia y Aleix Espargaró muy bonito. La verdad es que es impresionante cómo funcionaron las Aprilia aquí en este circuito. Al final queda en la carrera del sprint Aleix Espargaró, después de dar una exhibición de pilotaje y de mantenimiento de los neumáticos. Segundo queda Bagnaia, tercero Viñales, cuarto Binder y quinto Jorge Martín. Marc Márquez queda el 11, es decir, desde que la pole hasta después de la carrera del sprint consigue adelantar un puesto nada más, quedó el 11º. Bagnaia en este momento, después de la carrera del sprint, se queda con 260 puntos, Martín con menos 66 y detrás queda Bezzecchi y Binder ya más distanciados. Parece ser que la cosa está entre Bagnaia, en este momento la cuestión estaba entre Bagnaia y Jorge Martín. Como los dos que pueden acceder al campeonato del mundo, con gran ventaja ya para Bagnaia, porque cada vez están quedando menos carreras. Y nos vamos al domingo, carrera de MotoGP el domingo. La verdad es que aquí pasaron cosas de todo, pasó absolutamente de todo. Hubo una caída múltiple, en fin, pasamos a comentar. En principio nos dan el dato de que hubo 71.850 espectadores el domingo en el circuito y 153.000 en todo el fin de semana. Parece ser que se están recuperando porque estaba bastante lleno Montmeló. No sé si estaba lleno total, porque ya os digo que me parece un poco exagerado eso de 170.000, el dato que os he dado antes, que tenga 170.000 espectadores de aforo me parece un poco exagerado, pero bueno, el caso es que a día de domingo 71.850
31.850 espectadores. Se veía bastante gente en el circuito. Es decir, se va activando cada vez más la asistencia a los circuitos y, sin embargo, nos encontramos con que la visión por televisión de las carreras cada vez va a menos o se está estancando. Y eso, esta supongo que habrá subido un poco, no he mirado los datos, pero supongo que habrá subido un poco el número de espectadores por televisión, porque esta carrera, como sabéis, en España se daba libre, es decir, la emitía, si no me equivoco, Televisión Española. Entonces, pues bueno, se supone que habrá habido muchas personas que no están apuntadas a ninguna plataforma de carreras y entonces lo habrán visto en el televisor normal, sin que sea de pago. El viento, en el momento de la salida de GP, la carrera del domingo, es de 30 km por hora, bastante para estas motos, según parece, que son muy inestables con el viento, y además era un viento en principio racheado, que aunque en la línea principal de meta daba por la espalda a los pilotos, en el resto de los circuitos, en el resto de las curvas, parece ser que les podía molestar bastante. Pero bueno, no pasó nada que se le pudiera achacar al viento. Tienen a la hora de la salida 27 grados centígrados en el ambiente y 33 grados centígrados en el asfalto. Es decir, el asfalto ya no está tan frío como el viernes y el sábado, ya está un poco más caliente, lo cual les permite a los pilotos escoger, prácticamente todos, escoger neumático medio trasero y no neumático blando como habían escogido en otras ocasiones. Después, en cuanto al neumático delantero, el medio o el blando es la elección según el gusto del piloto. Al poco de empezar la carrera de MotoGP hay una caída múltiple y lógicamente es bandera roja, y al no haberse completado una sola vuelta se considera que la carrera no ha comenzado. Se vuelve a reiniciar más tarde, pero bueno, se reinicia a una vuelta menos, por así decirlo. Si era 24 vueltas, se reinicia a 23 vueltas sin que se cambie la posición de la parrilla de salida. Caen en la caída múltiple Alex Márquez, Bezzecchi, Zarco, Bastianini y Binder y Di Giannantonio. Bagnaia después cae, pero cae solo. Tiene una salida por orejas y se cae. Con tan mala suerte que viene Binder detrás, que también cae y le atropella. Le da en la pierna derecha, si no me equivoco, y bueno, es llevado por las ambulancias al centro médico. También Bastianini va al centro médico por su propio pie, porque parece que tenía algunas molestias, y al final Bastianini tiene una fractura en un metacarpiano de la mano izquierda y también tiene una lesión pequeña en un maleolo, una fractura pequeña en un maleolo, no lesión pequeña, una fractura pequeña en un maleolo de la pierna izquierda, en el maleolo externo de la pierna izquierda. Desde el centro médico, ambos, como allí tienen solamente para radiografías y hay dudas si pudiera haber algo más, se les envía al Hospital General de Cataluña, que está allí cerca del circuito, por cierto. Y para que le hagan un TAC, básicamente. El diagnóstico definitivo: Bagnaia tiene una lesión en el astrágalo de la pierna derecha, sin más, una fractura pequeña de la pierna derecha, sin más. Y Bastianini tiene, lo que ya os dije, una fractura en el maleolo izquierdo y una fractura también en el metacarpiano, no dijeron cuál, de la mano izquierda. Con lo cual, ambos pilotos se supone que volverán a la competición ya en el fin de semana siguiente. Es decir, que tuvieron suerte, porque de momento no se van a perder ninguna carrera, solamente se perdieron la del domingo de hoy, afortunadamente, porque no le deseamos mal a ninguno de los pilotos, por supuesto, ni a Bastianini ni a Bagnaia. Bastianini fue el que digamos que fue el culpable, aunque bueno, eso de culpable, la verdad es que, bueno, sí, fue el culpable y de hecho fue sancionado con una long lap por la caída múltiple que se produjo, pero al no competir, pues eso quedó sin efecto, al no competir porque estaba en el hospital. Después tenemos que se reanuda de nuevo la carrera con la misma parrilla y una vuelta menos. Paul Espargaró, Binder y Raúl Fernández se van a los boxes por fallo mecánico, las tres motos fallaron. Y después, después vuelven del hospital Bastianini y Bagnaia y sin mayores consecuencias. Tuvimos una carrera muy interesante a partir del reinicio, porque nos encontramos con una pelea entre Aleix Espargaró y Viñales. Y Viñales coge la cabeza,
y se dedica a machacar. Además, llegó a tener sobre Aleix Espargaró, sobre la otra Aprilia oficial, llegó a tener hasta segundo y medio. También Jorge Martín hizo muy buena carrera, la verdad es que salió, estuvo en cabeza un tiempo hasta que lo pasó Viñales. Y Viñales prácticamente se veía que, bueno, que tenía fuerza suficiente como para llegar al final como campeón de la carrera, pero las ruedas nuevamente se le desgastaron. Por alguna razón, Viñales no gestiona bien sus neumáticos y nos encontramos con que al final de carrera sus neumáticos caen drásticamente. De hecho, se veía como el neumático delantero de la moto de Viñales estaba muchísimo más perjudicado que el neumático delantero de la moto de Aleix Espargaró. Total, que al final nos encontramos con que Aleix Espargaró queda primero porque consigue adelantar a 3 vueltas del final, 3 o 4 vueltas del final, consigue adelantar a Viñales y empieza a sacarle ventaja. El adelantamiento fue un adelantamiento legal, porque si bien desplazó un poco a Viñales, no llegó a tocarlo en ningún momento. Se mete por la derecha, en una curva de derechas, cerca de meta, y en ese momento Viñales tiene que enderezar y salirse un poquitín, porque si no chocarían. Fue totalmente legal. De hecho, así lo admitieron ambos, no hay lugar a la duda, puesto que al final de la carrera se intercambiaron las motos para dar la vuelta de agradecimiento a la afición. Por cierto, hablando de la afición de Montmeló hay que darle un 10, porque cuando Bagnaia cayó al suelo, cuando Bagnaia estaba lesionado en mitad de la pista y cuando se lo estaba llevando la ambulancia, allí hubo aplausos, que salía humo de ciertas palmas, eso está claro. Y eso a mí me agrada mucho, que seamos deportivos y que sea quien sea el piloto que está en el suelo, se le aplauda si la cosa, bueno, si no hay mucha, no hay que tener mayores desgracias sobre el tema. Entonces, muy bien por la deportividad de las personas que allí estaban en Montmeló, porque la verdad fue un 10. Bueno, al final de la carrera nos encontramos con que Aleix Espargaró consigue una cierta ventaja que después la vuelve a englobar a Viñales, y hubo un momento al final ya del todo que parecía que Viñales le iba a pasar, pero no lo consiguió. Aleix Espargaró acabó todas las vueltas, las 23 vueltas de esta carrera, sin haberse comido ninguna vuelta. Como sabéis, el año pasado Aleix Espargaró dio por terminada la carrera una vuelta antes de que le bajaran la bandera a cuadros. Fue un fallo catastrófico que tuvo y traía en su casco una vuelta más en inglés. Y bueno, pues lo que hizo fue no parar de acelerar hasta que vio la bandera a cuadros y traspasó la línea de meta, que es como tenía que haber sido el año pasado, que bueno, fue un fallo, pero se le perdona. Y total, Aleix Espargaró gana, Viñales segundo, Jorge Martín tercero, Zarco cuarto, Oliveira quinto, otra Aprilia, Alex Márquez sexto, séptimo Quartararo, ojo al dato porque Quartararo tuvo un fin de semana de menos a más. Y la verdad es que consiguió un séptimo puesto en esta carrera. Sin embargo, en el sprint estuvo bastante... no consiguió puntuar y el viernes estaba desesperado. Quartararo era la imagen de la pura desesperación porque no era capaz de hacer correr a su moto. De hecho, no se quitó el casco cuando acabaron las clasificatorias del viernes. Y después, en 13º lugar, quedó Marc Márquez. Marc Márquez, en realidad, tiene poco que hacer en Honda y con esa Honda. Veremos a ver, después de los test de Misano el día 11 de septiembre, veremos a ver en qué queda toda la cuestión. Total, que a día de hoy, domingo, el primero de la clasificación general es Bagnaia con 260 puntos. Jorge Martín está a menos 50 puntos, 219 puntos, 220 teóricamente, sí. Y Bezzecchi 189, Binder 166 y Aleix Espargaró 154. La cosa está clara, o sea, los dos que pueden acceder al título son Bagnaia y Jorge Martín, con bastante ventaja para Bagnaia, porque ya os digo que afortunadamente no se va a perder ninguna carrera, porque ahora, al venir todas las carreras juntinas una detrás de otra, todos los fines de semana o casi todos los fines de semana tenemos carrera de MotoGP. Si te lesionas en una carrera y es una lesión lo suficientemente importante, puede ser que te pierdas una o dos carreras. No es el caso. Bagnaia lo veremos seguramente en el Gran Premio de Italia para el fin de semana que viene. El fin de semana que viene, carreras. Y el día 11 de septiembre, recordad que tenemos los test de Misano, test oficiales de Misano para MotoGP. Y ya para terminar, unas pequeñas pinceladas sobre Moto2 y Moto3. En cuanto a Moto2 nos encontramos con que Canet ficha
por el equipo Fantic. Como sabéis, Canet pertenece al equipo Pons y Pons ha vendido, podemos decirlo así, ha vendido el equipo y parte de sus contratos, de la gente que tiene en su equipo, lo ha vendido a MT Helmets, una empresa también española, por cierto. Entonces, pues Canet, que pertenece al equipo de Pons, de Sito Pons, decide, probablemente ya estaba decidido de antes, pasar a Fantic. Así que la próxima temporada lo veremos correr con Fantic en Moto 2. En cuanto a la pole de Moto 2, nos encontramos con que Dixon se marca la primera pole para él de la temporada. Canet segundo, tercero Gura, Manu González cuarto, quinto Arenas, sexto Aldeguer, séptimo Alonso López, noveno Acosta y Arbolino, que era el principal escollo para Acosta en el campeonato, resulta que queda el 20º. En cuanto a la carrera de Moto 2, nos encontramos con que se desarrolla a 21 vueltas y Acosta se toca con Alonso López y cae a la sexta posición, cuando iba cuarto. Alonso López le echa de la pista realmente. Al final quedan Dixon, del equipo Aspar, Canet, Dixon primero, Canet segundo, Arenas tercero, Sergio García Dols cuarto, quinto Manu González y sexto Acosta, el 17º Arbolino. Perdón. Queda la cosa como sigue en la clasificación general. Acosta, el primero todavía a 186 puntos. Arbolino, 164. Estaba a 13 puntos, me parece, y ha aumentado un poco la ventaja Acosta. Dixon, 142 y Canet, 116. Así que la cosa sigue estando entre Acosta y Arbolino. A ver cómo termina el asunto. En cuanto a Moto 3, nos encontramos con que se desarrolla la carrera a 18 vueltas y tenemos 25 grados en el ambiente y 27 en el asfalto. Beyer no corre por caída con fractura del pie y Fenati está sancionado por causar precisamente esa caída. Al final queda, Holgado cae en la última vuelta, fue una pena porque Holgado estaba haciendo buena carrera, se sale un poquito de la pista y cae en la última vuelta a 4 curvas del final. Onju tira a Muñoz y doble long lap, que son 6 segundos. Como ya estaba en la última vuelta cuando Onju tira a Muñoz, pues le meten 6 segundos. Y da el tercer puesto, estos 6 segundos que le meten a Onku, da el tercer puesto a Rueda. Y Onchu cae al 12º puesto. Bueno, la verdad es que, la verdad es que nada que decir, pero me parece que Onju, que tenía cara de cabreo, por cierto, es una cosa muy curiosa, cuando se sienta en su silla, después de haber ido a pedir perdón, seguramente porque se lo dijeron, a la gente de Muñoz, resulta que tiene una cara de cabreo que no puede con ella, o sea, parecía un niño rabioso, y a lo mejor es que es lo que es, un niño rabioso. Onju es demasiado agresivo en algunas ocasiones y tiene que admitir que le van a penalizar con ese tipo de conducción. Pues al final queda Alonso primero, Masia segundo, Onju, que era tercero, pasa al 12º puesto, y Rueda, que había quedado cuarto, pasa al tercero. Sasaki cuarto y en la clasificación general todavía tenemos a Holgado en la primera posición con 161 puntos, Sasaki menos 13, consiguió acercarse un poco, y Masia 23. Entre estos 3 pilotos está el Campeonato del Mundo de Moto 3. Y nada más. Esto ha sido lo que ha acontecido en el circuito de Montmeló este fin de semana. La verdad es que con una caída múltiple que afortunadamente no ha pasado nada para lo que podía haber pasado, porque metió miedo la caída de tanta gente. Y Bastianini, pues no sé si tendrá Bastianini, no sé si tendrá, que fue el que produjo la caída múltiple, no sé si tendrá que hacer alguna penalización para la carrera de Italia, o bien se dejará en nada, puesto que tampoco compitió en la carrera de este fin de semana. Y esto es todo lo que ha llegado a mí de MotoGP, de unas pinceladas de Moto 2 y Moto 3, y nos vemos en el test de Misano, en Italia, en el test oficial, en los test oficiales de Misano, y antes en la carrera de Italia. Hasta otra ocasión, moteros.